no solamente nos aparta, sino que es un obstáculo para verdaderamente creer en el Señor Jesucristo. Quiero por favor que vayamos al capítulo 17 del libro de Hechos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 17 del libro de Hechos, dice el versículo 15, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El versículo 22 dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrita esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues es Él quien da a todos vida y aliento, todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado un orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, y si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Padre Santo de la Gloria, en esta mañana queremos darte gracias, Señor, por este tiempo que tú nos regalas, Señor, por este grupo de personas hoy aquí, por este local, por esta congregación que tú nos das para podernos reunir y para poder meditar en tu palabra. Ahora te rogamos, Señor, que seas tú hablándonos a través de ella. Dispone nuestros sentidos, Padre, para que tu palabra llegue a nuestras vidas y haga efecto en nuestras vidas. Señor mío, que cambie, Señor, ese corazón duro de piedra que tenemos por un corazón débil y sensible a tu palabra, a tu amor, a tu misericordia, Señor. Padre Santo de la Gloria, te rogamos pues, seas tú orando en esta mañana, utilizándome como instrumento en tus manos, para que tu palabra llegue a nuestros oídos, y seas tú, Padre, tomando el control en este tiempo, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén. Entonces, antes de comenzar con esta porción de la palabra, voy a hacer una pequeña introducción de lo que venía pasando, ¿verdad? Pablo había estado en la cárcel, preso en Filipos. Pablo sale de la cárcel y se va a Tesalónica. Tesalónica era una región ubicada al norte de la antigua Grecia. Y dice que Pablo llega allá a una sinagoga de unos judíos que habían en Tesalónica, ¿verdad? Pablo llega allá y comienza a predicar el evangelio de Cristo en ese lugar. Y dice la palabra que muchos judíos y griegos, tanto hombres como mujeres,
recibieron la palabra y se arrepintieron. Pero los que no creyeron tuvieron celos de Pablo y entonces conformaron con unos hombres malos, buscaron unos hombres malos y conformaron una turba y quisieron alborotar al pueblo para prender a Pablo y a Silas. Entonces, unos hermanos sacaron a Pablo y a Silas de noche, pero estos hombres malos fueron y buscaron a Pablo en la casa de un hombre llamado Jackson o Jason, como quieran llamarle, y como no lo encontraron, entonces llevaron a Jackson y a unos cristianos. Bueno, al final ellos salieron pagando su fianza, pero no encontraron a Pablo, y Pablo se fue a otra región llamada Berea, que tiene que ver mucho con nosotros, ¿verdad? Se fueron a una región llamada Berea, y allí también llegaron a una sinagoga de unos judíos, y también predicó el evangelio de Cristo allí. Y dicen que estos aún eran más nobles y de mejor posición que los que estaban en Tesalónica. Esta región también quedaba al norte de Grecia, muy cerca de Tesalónica en ese tiempo. Y muchos se convirtieron, tanto algunos judíos como griegos, hombres y mujeres, dice, y no pocos, dice la palabra de Dios. Pero estos hombres de Tesalónica que habían formado el alboroto se dieron cuenta que allá en Berea también se estaban convirtiendo por la palabra que había dicho Pablo. Entonces vinieron desde Tesalónica hasta Berea a formar el mismo alboroto para poder aprender a Pablo y poder evitar que Pablo siguiera predicando el evangelio. Y dice que unos hermanos sacaron de noche a Pablo por el mar y lo llevaron hasta Atenas. Y Pablo se quedó en Atenas esperando a Silas y a Timoteo, ¿verdad? Pero entonces, ahí viene la parte que acabamos de leer. Pero antes de entrar en eso, yo quiero que miremos algo importante. Cuando Pablo va y predica en Tesalónica y va y predica en Berea, dice la palabra que muchos se convirtieron, tanto judíos como griegos. Y estas personas que se convirtieron estaban en una sinagoga. No estaban en la calle, estaban en una sinagoga. Eso nos da a entender una cosa, miren mis hermanos. Yo creo que estas personas... Gracias, Mari. Estas personas en esa sinagoga hacían todos sus rituales, sus ceremonias, y ellos estaban convencidos de que estaban agradando a Dios. Pero mire, a nosotros no nos garantiza que el hecho de que vengamos y nos sentamos aquí y cumplamos con una asistencia cada día, nos garantiza que somos de Cristo, ¿verdad? Eso no nos garantiza que somos cristianos. Aún el hecho que cumplamos con una asistencia y que participemos de unas ceremonias o que participemos de la cena del Señor, eso no nos da garantía de que somos hijos de Dios. Porque Pablo fue allá y los que se convirtieron estaban dentro de la sinagoga. Lo único que nos garantiza que somos creyentes es Cristo Jesús, cuando tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, ¿verdad? Lo único que nos garantiza que somos hijos de Dios es que hayamos conocido al Señor Jesucristo. Eso es lo único que nos garantiza eso. Esta semana yo tuve mucho trabajo y estábamos en unos eventos y vi a un muchacho muy joven. Estaba predicando, podemos decir, predicando el evangelio a otras personas. Y yo estaba ahí al lado. Él me hizo unas preguntas acerca de la palabra de Dios. Entonces yo se las respondí. Y entonces me dijo él, pero usted es creyente. Le dije yo, sí. Y les estaba predicando a ellos y entre todas las cosas, el muchacho era de la Pentecostal Unida de Colombia. Y les estaba predicando y les decía a ellos que no se podían congregar en cualquier parte, sino en la iglesia de él, porque las otras iglesias lo enredaban. Y bueno, y le estaba diciendo una cantidad de cosas. Bueno, yo esperé que los otros se fueran y me empecé a hablar con él. Y le dije yo que estaba bien que predicara la palabra de Dios y que sintiera pues ese deseo, pero que no le podía decir a las personas eso porque ninguna iglesia salvaba a nadie, que el único que salvaba era Cristo Jesús.
Bueno, y ahí hablamos como unas 2 o 3 horas, pero pues él no era igual que mi hermana. Yo a mi hermana, por mucho que le decía, mi hermana no, tiene su doctrina aparte, por decirlo así. Pero entonces voy a eso. Mire, Pablo predica en estas 2 sinagogas y se convierte en personas que estaban dentro de la sinagoga. Y dice que no mucho, que no poquitos, sino muchos. Y bueno, y luego sigue, allí dice que Pablo llega a Atenas, se lo llevan a Atenas, pero mientras esperaba que llegara Silas y Timoteo, dice que enardecía su espíritu porque la ciudad se había entregado a la idolatría, dice la palabra de Dios, estaban entregados a la idolatría. Y Pablo enardecía y dice que él, digamos, contendía con ellos, con la palabra de Dios contendía con ellos, no solamente en la sinagoga, sino en las plazas, para que ellos pudieran entender que en el Señor Jesucristo había salvación. Y aparecen estos hombres, los epicúreos, que dice ahí, los estoicos, ¿verdad? Que eran como una escuela de filosofía. En ese tiempo, digamos, los griegos eran, digamos, los más avanzados humanamente en ciencia, ¿cierto? Y decían que eran los más inteligentes y los que más sabían, eran los filósofos más conocidos en el mundo. Y entonces, de ahí me viene una pregunta. ¿Por qué Dios manda a Pablo a predicar allá a esos lugares, verdad? Habían 12 más. Y cuando digo 12, estoy hablando de los apóstoles, incluyendo a Matías, que reemplazó a Judas. Pero no manda a Pedro, no manda a Juan, no manda a ninguno, sino que el encargado de ir allá era Pablo. Mire, Pablo, podríamos decir que socialmente estaba a la estatura de ellos, ¿verdad? Yo no me imagino a Pedro llegando allá a predicarles a estos hombres que supuestamente eran los más inteligentes. Y yo no estoy diciendo que Dios no puede utilizar a Pedro para eso, lo había podido utilizar. Pero la persona indicada era el apóstol Pablo, que posiblemente hablaba varios idiomas. Pablo conocía otras culturas. Pablo, podríamos decir que estaba a la estatura de ellos. Y si Pablo, estando a la estatura de ellos, mira cómo se refieren de Pablo. Le dicen, bueno, ¿y este palabrero de dónde salió? Como decir ahora este culebrero, ¿cierto? Bueno, ¿y este culebrero de dónde salió? Entonces dicen, bueno, ¿y este palabrero qué? ¿De dónde salió? ¿Y qué es eso que está hablando? Está hablando locuras. Y Dios escoge a Pablo para tal fin. Entonces, estos hombres, dice la palabra de Dios, que le dicen a Pablo, venga, usted tiene algo nuevo que decir. Lo vemos que está hablando mucho, camino y vamos al Areópago. Ese lugar que tenían en la colina, donde tenían una cantidad de ídolos. Y Pablo llega y sube a la colina, sube al Areópago. Y cuando Pablo sube allá, mira que han hecho imágenes, estatuas de una cantidad de dioses, ¿verdad? Y entonces, estos, según cuenta la historia, estos tenían un dios por cada mes. Tenían al menos 12 dioses. Entonces tenían la imagen de Apolos, tenían aquí la imagen de Afrodita, la imagen de Ares, la imagen de Hermes, la imagen de Zeus. Y a todos le habían hecho una imagen y a todos lo adoraban. A todos. Y no obstante a eso, como ya le habían hecho imagen a todos los 12 meses del año, entonces hicieron como no tenían cómo hacer una imagen, entonces colocaron un letrero en un lugar, dicen, bueno, ya tenemos una imagen de todos los dioses, bueno, pero por si hay alguno, coloquemos al Dios no conocido, al Dios no conocido. Y Pablo, mire la inteligencia de Pablo. Pablo primero dice la palabra que le había enardecido el espíritu viendo la idolatría, pero cuando se refiere a ellos, ¿sabe qué le dice? Vea, yo los veo que ustedes son muy religiosos. Él no les dice que son idólatras, les dice, en todo veo que son muy religiosos. Son tan religiosos que no tienen imagen de un Dios, entonces, pero colocan allí al Dios no conocido. Y Pablo de manera inteligente le dice, bueno, de ese Dios que ustedes no conocen es que yo les voy a hablar, le dice Pablo, del que ustedes no conocen. Entonces, dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo, varones atenienses,
en todo ser, porque sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. El 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. Entonces Pablo le dice: mire, ustedes ya hicieron todas esas imágenes, ¿verdad? Pero quiero decirles una cosa, que así hayan hecho todas esas imágenes, Dios no está allí, les dice Pablo. Dios allí no está. Porque Él es el que ha hecho todas las cosas y Él no va a habitar en ningún templo hecho por manos humanas. Él no está allí. Y por eso tienen esa inscripción allí, al Dios no conocido. Porque ustedes no lo conocen, no lo han visto. Y no se puede hacer imágenes de Él. Entonces, yo ahora quiero que ustedes conozcan ese Dios. Y que puedan apartarse de toda esta idolatría que tienen ustedes aquí hechas. Y que puedan dedicarse a este Dios que ustedes no conocen. Y es el que yo les voy a predicar, le está diciendo Pablo. Mire, y si nosotros analizamos la idolatría de estos hombres, los tenía apartados de verdaderamente del Dios al que tenían que rendirle culto. Se habían entregado totalmente a la idolatría. Entonces, mire, cuando nosotros hoy, el día de hoy, tenemos tantas cosas que nos quitan la mirada del Señor Jesucristo, cuando no tenemos tiempo para el Señor, sino tiempo para las cosas que nos quitan la mirada de Él, no solamente nos aparta de la fe, ¿verdad? Sino que es un obstáculo para llegar verdaderamente a agradar al Señor Jesucristo, a comprometernos verdaderamente con Él. Y Pablo eso es lo que le está explicando a ellos. Y dice, mis hermanos, el versículo 25, que Él no es honrado por manos de hombres como si necesitase algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y yo quiero que entiendan estos versículos que voy a leer aquí enseguida. Dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado orden de tiempos y los límites de su habitación. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no están lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedras preciosas. Entonces Pablo les está diciendo lo siguiente, miren mis hermanos. Pablo ya les ha dicho, no les dice idólatras, les dice religiosos para no ofenderlos, pero todos sabemos que era una idolatría total. Pablo le está hablando acerca de ese Dios que ellos no conocen y que hoy nosotros, la mayoría de los que estamos aquí conocemos, ¿verdad? Y Pablo le dice, mire, este Dios hizo de un hombre, con la sangre de un hombre hizo el linaje de todos los hombres, refiriéndose a Adán, ¿verdad? Pero también algunos de ustedes, de sus filósofos, dicen que nosotros somos linaje de Dios. ¿Saben por qué? Porque dice allí que cuando Dios sopla aliento de vida en Adán, ¿verdad? Entonces todos los hombres que nacemos conforme a la sangre somos linaje de Adán. Pero cuando Dios sopla aliento de vida, en todos los estudios que hemos visto, sopla el alma y el espíritu, ¿verdad? El alma y el espíritu de vida. O sea que nosotros hoy que estamos aquí, si tenemos vida es porque a Dios le place que nosotros hoy tengamos vida. Hoy la vida de nosotros depende de Dios, porque nosotros tenemos ese aliento de vida. Y si Dios le placiera hoy recoger su aliento de vida de todos los seres humanos, no quedaría uno solo. Ninguno de nosotros quedaría. Y por eso dice allí que estos hombres decían que nosotros somos linajes de Dios, porque de una u otra manera nosotros tenemos el espíritu o el aliento de vida de parte de Dios, ¿verdad? Y hoy si caminamos y andamos es porque tenemos ese aliento de vida, tenemos alma y espíritu.
el cual ha sido dado por Dios y el cual tenemos, y es por medio del cual nosotros nos movemos, andamos, pensamos. Y eso es lo que Pablo le está diciendo. Dice, porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también dicho, porque linaje suyo somos. Entonces Pablo le dice, mire, y como nosotros tenemos ese aliento de vida y linaje suyo somos, entonces no está lejos de nosotros poder buscarle, le está diciendo Pablo. O sea, lo tenemos cerquita, de manera que él no está lejos. Ninguna persona puede decir que es que no puede buscar a Dios porque está o es difícil o está de manera lejos para hallarle, ¿verdad? Sino que nosotros lo tenemos, y cada ser humano de nosotros tiene el aliento de vida, pues lo tenemos cerca y podemos buscarle. Y entonces por eso dice, no podemos comparar al Dios verdadero haciéndolo con oro o plata o piedras preciosas, hacer una imagen con estos metales, porque Él no está allí. Él no está allí, le está diciendo Pablo. Mire, toda esta idolatría tenía apartado a estos hombres de la creencia, ¿verdad? De creer, de tener fe en el Señor Jesucristo. Escuchaba yo a un hombre de Dios decía, mire, ningún pecado, hablando de homicidio, adulterio, fornicación, de inmundicia, ningún pecado de estos finalmente nos llevará a la condenación. El único pecado que nos lleva a la condenación es no creer. Es no creer. Es el único pecado que nos lleva a la condenación, ¿verdad? Y entonces cuando vemos que hoy nosotros tenemos tantas cosas que nos quita la vista del Señor, tantas cosas que hoy nos atraen y que nos quita tiempo para dedicarle al Señor, yo creo que mi Señor hoy nos está haciendo un llamado, aún a nosotros, porque no es solamente creer, no es solamente tener fe, sino andar conforme a la palabra de Dios. Y entonces cuando la idolatría que hoy tenemos, es que la idolatría no solamente cuando estos hombres hacían esas imágenes, esas estatuas, en ninguna manera. La idolatría es todo aquel que nos quita el primer lugar a Dios. Y hoy tenemos tantas cosas que podemos nosotros idolatrar, que son el celular, las redes sociales, el deporte, los hijos, la esposa, tantas cosas que nos puede quitar la mirada de Cristo Jesús. Entonces, mire, si yo le pregunto aquí a la iglesia, a ustedes le digo qué es la fe, todos me van a responder conforme a lo que dice allá en Hebreos. Es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Me van a responder eso. Y si yo pregunto afuera en el mundo qué es la fe, todos dicen, no, pues creemos que hay un Dios. Pero eso no es fe. Eso no es la fe. La fe es verdaderamente andar conforme a lo que Dios quiere que nosotros caminemos y andemos, ¿verdad? Esa es la verdadera fe. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que aún los demonios creen y tiemblan. Ellos creen y tiemblan, pero andan conforme a Dios. En ninguna manera. Entonces nosotros no podemos decir que porque creemos que hay un Dios, entonces tenemos fe. Eso no es fe. Vamos a leer en Santiago. Capítulo 2 de Santiago. Voy a leer desde el 14. Dice, por eso les decía ahorita que vamos a confrontar la idolatría con la fe. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Voy a hacer la aclaración desde este momento porque a veces nosotros malinterpretamos este versículo. Cuando aquí está hablando de obras, no está hablando de que yo compro un mercado, regalo un mercado, o sea muy buena, como llama la gente del mundo, muy buena gente y regale dinero en los semáforos.
no está hablando de esas obras, está hablando de las obras mías, de mi cambio interno. Dice que si yo tengo fe, mi vida tiene que cambiar y se tiene que notar. Esas son las obras que está hablando allí. Mi vida tiene que cambiar y se tiene que notar. Esas son las obras verdaderamente de arrepentimiento, que se note en mi vida que yo tengo fe. Entonces dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarte? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: ve en paz, calentados y saciados, pero no le deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe no tiene obras, si no tiene obras es muerta en sí misma. Pero si alguno dirá: tú tienes fe y no tiene obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, está diciendo: mire, mi hermano dice que tiene fe, pero su vida no ha cambiado, su vida sigue igual. Y yo no digo que tengo fe, yo digo que yo demuestro que mi vida cambió. Y las personas que me conocen dicen: oiga, ese hombre ha cambiado, ese hombre tiene que tener fe. ¿Sí me entienden a lo que estamos hablando en este momento? Yo no puedo decir que tengo fe o que he creído en el Señor Jesucristo cuando mi vida sigue siendo igual de hace 20 años. Y sigo siendo la misma persona, la misma mala persona, y haciendo cosas desagradables delante de Dios y haciendo todas las cosas que desagradan a Dios. Yo no puedo decir que tengo fe. Cuando yo digo que he creído en el Señor Jesucristo verdaderamente y tengo fe, es porque mi vida lo demuestra. Es porque mi vida, Él ha cambiado mi vida. Y entonces yo le digo: muéstreme su fe, yo le muestro mis obras. Muéstreme usted qué ha cambiado. Con su fe, con la fe que usted dice, ¿qué ha cambiado usted? Ahora, yo no digo que tengo fe, pero Cristo sí me ha cambiado a mí. Entonces, esa es la comparación que está haciendo ahí Santiago, ¿cierto? Entonces dice: muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? O sea, ¿tú crees que hay un Dios? Listo, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. También los demonios creen y tiemblan. Ellos también saben que hay un Dios soberano, poderoso sobre ellos, pero no andan conforme a lo que Dios quiere. En Primera de Tesalonicenses, mi hermano, vamos a ver después de que Pablo predica allá en Tesalonicenses, dice el capítulo 1, dice el versículo 9, miren lo que ha pasado. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, y recuerdan cuando recién Pablo llegó a Tesalónica, ¿no? Y que no lo recibieron de la mejor manera, y muchos se vinieron encima de ellos y quisieron sacar a Pablo. Entonces dice: de la manera que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios con un objetivo, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, mire, Pablo va y les predica a estos idólatras, y estos idólatras se convierten al Señor Jesucristo, y ahora que se han convertido al Señor Jesucristo, han dedicado su vida para el Señor, han dedicado a servirle a Dios, ¿verdad? Entonces, esa es la verdadera fe. Cuando nos convertimos al Señor, pero tenemos que tener obras de arrepentimiento, tenemos que tener ese testimonio que verdaderamente Dios ha actuado en nosotros y que Dios verdaderamente nos ha salvado. No podemos pensar, mis hermanos, les repito, que porque nosotros creemos que un día confesamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces con eso basta, y no podemos, digamos, decimos ya no hay nada que hacer, ya confesamos a Cristo, ya puedo seguir haciendo mi vida porque ya, no, eso no es así.
Si usted verdaderamente confesó a Cristo como su Señor, usted tiene que vivir como vivió Él. Tiene que vivir como vivió Él. Por eso decía, mis hermanos, que la fe no es solamente decir yo creo que hay un Dios. Mire, primero que todo, la fe la da Dios, ¿verdad? Estamos todos de acuerdo, ¿no? La fe la da Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10. Dice el versículo 17. Voy a leer desde antes porque me parece muy importante. Porque si Pablo no hubiese ido a la iglesia de Tesalónica, si Pablo no hubiese ido a Berea y si Pablo no hubiese ido a Atenas, estas personas que estaban metidas en su idolatría no hubiesen podido conocer al Señor Jesucristo. Y dice el versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces dice, ¿cómo pues invocarán a aquel al cual no han creído? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Entonces, ¿y cómo creerán en aquel de quien de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Cuando comenzamos este tema, les decía la importancia de que Dios haya dispuesto a Pablo para ir allá a esos lugares, ¿verdad? Hoy es un llamado para nosotros. Hoy tenemos el culto de evangelización, ¿verdad? Por la tarde. Entonces, ¿cómo las personas van a creer en el Señor Jesucristo si nosotros mismos no vamos a compartir el evangelio de salvación? ¿Cómo ellos van a creer en alguien que no han oído? ¿Y cómo van a oír de alguien porque no le han predicado? Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Bueno, Dios nos ha enviado a todos los creyentes. A todos nos ha enviado a cumplir con esta misión. Ir y hacer discípulos por todas las naciones, ¿verdad? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento para todos los hijos de Dios. Es un mandamiento para todos nosotros y es nuestra obligación, nuestro compromiso de poder compartir el evangelio para que aquellos que están en una idolatría puedan salirse de esa idolatría y poder creer en el Señor Jesucristo, porque quizá no han tenido la oportunidad de escuchar del Señor Jesucristo. Entonces dice, sigamos con el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Yo no puedo creer en mi Señor si no he escuchado el evangelio de salvación. Y dice en Efesios, un versículo muy conocido por ustedes, mi hermano, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don, es un regalo de Dios. Dios nos provee de fe. Dios es quien nos da la fe. Pero ¿cómo llega la fe a nosotros? Pues cuando nos predican el evangelio de salvación, ¿verdad? Y creemos de manera genuina, entonces Dios nos provee de fe. Pero también la fe es un instrumento para unirnos con Dios. La fe nos une con Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y crea que Él es galardonador de los que le buscan. La fe nos une con Dios. Dice en Romanos capítulo 1,
dice, mis hermanos, el versículo 17 de Romanos, dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y entonces estamos hablando de la fe, ¿verdad? Y todo lo que hace la fe, y la fe cómo nos une con Dios, y cómo Dios es el que nos da la fe. Pero volvemos a lo que habíamos dicho antes. Yo no puedo decir que tengo fe si no ando conforme a Dios. La palabra de Dios nos enseña que que Noé era justo y perfecto porque caminó con Dios, anduvo su vida con Dios, agradando a Dios. O sea, si yo quiero que un día me recuerden, como hoy recordamos a Noé, dice en Génesis, voy a mirárselo, en Génesis dice, Génesis capítulo 5, versículo 24, mi hermano, por favor, allí que no lo tengo aquí. Génesis capítulo 5, versículo 24, dice que Noé, dice, caminó pues, 6:9. Enoc también caminó con Dios, anduvo con Dios y por eso fue llevado, pero quiero ver el de Noé, es capítulo 6, versículo 9, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. O sea, cuando yo tengo fe, camino con Él. Demuestro verdaderamente que tengo fe o que he creído en el Señor cuando camino verdaderamente con Él. Mis hermanos, hoy podemos decir que la idolatría es contrario a la fe, porque no solamente nos aparta, sino que es un obstáculo para llevar a la fe. Entonces, una reflexión para el día de hoy. Yo sé que muchos de nosotros tenemos, cada quien tiene su empleo diferente, ¿verdad? Y a veces el empleo nos toma un determinado tiempo, mucho tiempo. Y a veces el empleo nos quita tiempo para el Señor. Estoy colocando ese ejemplo que es el más básico. Pero lo digo colocando ejemplo en mi trabajo. Yo trabajo todos los días y yo sé a qué horas entro, pero no sé a qué hora salgo de trabajar. Y me imagino que a algunos de ustedes también pasará lo mismo. Otros tienen su horario y saben que a determinada hora salen. Pero entonces, como yo sé que ese es mi trabajo, entonces yo tengo la Biblia en mi celular. Yo tengo la Biblia descargada en mi celular. Entonces, si tengo la oportunidad de que en ese tiempo de trabajo yo poder dedicarle un tiempito a mi Señor, pues lo hago. Habrá personas que no lo pueden hacer. Pero hoy es un momento de reflexión para que pensemos, qué es lo que nos está quitando dedicarle más tiempo al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tiene algo que de pronto nos pueda quitar ese tiempo que podemos dedicarle a Dios. Y quiero que reflexionemos en eso, ya que todas las cosas que nos quitan la mirada o el tiempo del Señor se convierte en un ídolo para nosotros. Y la idea es de que nosotros hoy podamos no solamente agradar al Señor, andar como Él quiere que andemos, y que todas estas cosas que hay en el mundo hoy en día, que nos quieren apartar los ojos de Jesús, pues no hagan efecto en nuestras vidas, sino que podamos dedicar verdaderamente nuestra vida a agradar a nuestro Señor, porque esta mañana leíamos, ¿verdad?, todo lo que Él hizo por nosotros y cómo entregó su vida y cómo nos salvó para que nosotros hoy pudiésemos estar aquí y para que un día pudiésemos estar en la presencia de Él. Padre Santo de la Gloria, muchísimas gracias, Señor, te damos en esta mañana. Padre, porque te hemos conocido a ti, Señor, a través de tu palabra, por la predicación del Evangelio, y hemos
podido saber, Padre, verdaderamente quién eres tú, oh Dios. Antes no te conocíamos, Señor, pero ahora te conocemos. Ahora sabemos que tú eres el que ha hecho los cielos y la tierra. Ahora sabemos que tu aliento de vida permanece en nosotros y que solamente es reconciliarnos contigo, Señor, poder venir a ti, Señor, a través de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Padre, que podamos nosotros servirte a ti y andar en tus caminos todos los días de la vida para agradarte a ti, mi Señor. Gracias, pues, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo. Amén.